Shalom amigos, estamos con la segunda parashá de Bamidbar, o sea, es la parashá número 35. Esta se llama Nazó. Bienvenidos, bienvenidas y también le damos la bienvenida al rabino Juan Pablo Sandón. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? Muy bien, Rudy, muchas gracias. Saludos a todos los que nos siguen semana a semana. Aquí estamos nuevamente con una para allá, como bien dijiste, Nazó, la segunda de Sefer Bemidbar. Exactamente, parashá Nazó, es la más larga, ¿verdad? Tiene bastantes capítulos, versículos y tiene que ver con, una vez más, con lo del censo, ¿verdad? La organización del campamento, la pureza ritual, ciertos mandamientos únicos y la dedicación del Mishkan, el tabernáculo. ¿Y qué significa Nazó, rabino? Bueno, esto tiene que ver justamente también con el tema de alguna una forma de contar, ¿no? De hacer un cuento, un censo, digamos, ¿no? Así que bueno, también vamos en este caso los hijos de Gershom, así empieza esta primera parte de la para allá. Exactamente, continuamos contando en este caso de los hijos de Gershón. Bueno, y luego comienza hablando de que estos, los quehatitas, los levitas, los hijos de Gershón y Merari, entre ellos eran encargados de transportar el Mishkan, rabino, unos lo desarmaban y armaban, otros lo transportaban, así se organizaban ellos, ¿verdad? Sí, exactamente lo que vimos también en nuestra para allá de la semana pasada, ¿no? Acá un poquito más hecho zoom específicamente sobre esta cuestión, pero siempre tratando sobre la logística ordenada y bien pautada respecto a cómo y quiénes tenían que mover el Mishkan, ¿no? Exactamente. Y también habla, Rabino, las leyes de la pureza en el campamento, ¿verdad? Ya estaban organizados y tenían que velar también cómo se cuidaban unos con otros, que no se reprodujeran o se contaminaran por un tipo de enfermedad contagiosa, ¿verdad? Pero dice algo que me llama la atención, Rabino, se deben expulsar del campamento a las personas ritualmente impuras, ya sea por zarat, que decíamos, o enfermedad de la piel, por flujos o contacto con muertos. Explíquenos esto, Rabino. ¿Era lo mismo que la cuarentena o algo distinto? Sí, primero, no sé si la palabra expulsar es la más adecuada en cuanto a la traducción. Había que enviarlos fuera del campamento. Esto ya apareció en algún momento que hemos visto en Baikra, especialmente cuando hablamos del tema de la tzarat, de esta enfermedad de la piel, a la cual Baikra le dedica dos parashot prácticamente completas. ¿Sí? Hay el tratamiento o cuarentena, podríamos decir, para mencionarlo en términos modernos, era fuera del campamento a fin de que esto no se expanda, ¿no? Pero acá se agrega un caso o dos casos más, uno que tiene que ver con el tema de la emisión de flujos o emisión seminal en el caso de los hombres y otro aquellos que han entrado en contacto con el muerto. Como ya hemos explicado, la cuestión de la impureza en la tradición judía simplemente tiene que ver con quiénes están aptos o no aptos para llevar adelante determinadas cuestiones de santidad. La mayoría de estas cuestiones quizás ocurrían en el templo, pero había otras cuestiones de santidad que ocurrían en los hogares. Y el hecho de que estas personas sean separadas tiene que ver principalmente con el hecho de que no estén alrededor del campamento por varios motivos. Primero, por no generarles la tentación de ir al templo cuando no lo tenían permitido, ¿sí? De no generar quizás un sojuzgamiento de parte de los demás respecto a yo voy, vos no vas, ¿no? Evitar este tipo de conflictos durante este periodo. Básicamente eso, ¿no? Pero es interesante porque es parte de la organización también, ¿verdad? Para no... Sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Y luego viene la ley de la sotarra, vino. La mujer sospechosa de adulterio que era sospechada de adulterio. No sé, Rabino, si esto se aplicó alguna vez, ¿verdad? Porque es bastante pesado, ¿verdad? Que Es solo... un poco complicado. Sí, hay algunas dudas respecto al tema de si realmente se aplicó o no, pero claramente en un momento se abolió.
De hecho, pero no es un tema menor, ¿eh? O sea, hay un tratado completo del Talmud que se llama Sotá, básicamente, digamos, ¿no? No es que es un tema que va, bueno, una cosa antigua, pero hay un detalle no menor en el ritual de la Sotá que me gustaría centrarme en eso principalmente, no tanto en el ritual general, sino en esta cuestión, ¿no? Normalmente se lo ve al ritual de la sotá como algo antiguo, como algo incluso hasta místico, un poco extraño, ¿no? Sí, Y no nos percatamos de este pequeño detalle. En la tradición judía tenemos absolutamente prohibido borrar el nombre de Dios. ok, Una vez que el nombre de Dios fue escrito en un texto, ese texto no se puede quemar, no se puede borrar, no se puede tirar, tiene que ser separado en un espacio especial al cual llamamos genizá. Y eventualmente, dependiendo el caso, luego tiene que ser enterrado en un cementerio judío, como si fuera una persona. ¿Sí? El ritual de la sotá es el único ritual en el cual el nombre de Dios era escrito y se arrojaba en agua y era borrado. ok, El ritual de la sotá tiene como objetivo preservar la paz del hogar. sí, Quizás la Torá no lo expresa de una forma en la cual nosotros en el siglo XXI nos sintamos identificados, pero el fin del ritual es ese, que aquel que tiene una sospecha de que su pareja está cometiendo algo indebido pueda borrar esa sospecha y la paz vuelva al hogar. Borrar el nombre de Dios es algo gravísimo, pero la Torá nos dice que en nombre de la paz del hogar se puede realizar. Entonces, creo que ahí está el mensaje de este ritual en el sentido de la importancia que la tradición judía le da a la paz en el hogar, ¿sí? De que prácticamente se puede hacer casi todo para poder lograr paz en el hogar. En algún momento hemos visto cómo Dios, voy a decir esto de manera que sea suave para no generar polémica, no le cuenta a Abraham toda la verdad de una situación a fin de que no genere un conflicto con Sara. ¿Sí? Quizás alguno que quiere ir a revisar el video de Parashat Vaera, creo que ahí hablamos de eso. sí. Es muy importante el tema de la paz en el hogar, lo que nosotros llamamos Shalom Bait, y todo lo que esté a mano se debe hacer para conservarlo. Sí, exactamente. Eso estaba pensando, que la intención de esta parte es buscar la armonía en el hogar, ¿verdad? Los celos pueden confundir, los celos pueden hacer maltratar o dañar a la otra persona y esa no es lo importante, sino el hogar que esté en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Porque sí parece bastante fuerte de entrada leer eso, ¿verdad? Pero Sí, 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 por supuesto. Por eso hice las aclaraciones, porque bien, entiendo que es un texto que a veces cuando uno no lo lee dentro del contexto de toda la interpretación, es un poco fuerte, ¿no? exacto. Perfecto. Entonces, la siguiente ley tiene que ver con la ley del Nazir, Rabino, la ley del Nazareo. Una persona que hace voto especial de separación para acercarse a Dios, Rabino. Él se autoprohíbe cortar el pelo, no consumir vino, ¿verdad? O impurificarse por contacto con muertos. Y luego, al concluir el voto, trae ofrendas y se corta el cabello. Tampoco se cortaba el cabello, ¿verdad? Es un tipo de poder del autocontrol de uno mismo, Rabino. Y Sí, podríamos, las leyes del Nasir tienen como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, hay un autocontrol impuesto, ¿no? Pero los rabinos se preguntan, bueno, si ser nazareo es algo tan bueno, ¿no? Si el Nasir es tan bueno, ¿por qué después tiene que llevar una ofrenda de perdón? sí, ¿No? Y creo que alguna vez ya hemos mencionado esto en varios de las parashot. El judaísmo no ve las cosas materiales como malas per se, eh, sino su uso en excesivo puede conducir a algo malo. Alguien que tiene que prohibirse los placeres del mundo, como por ejemplo las relaciones sexuales o el consumo de vino en su justa medida, que es lo que hace el Nasir,
tiene un problema, digamos, de falta de control. Y la Torá no lo ve bien eso. Por eso valora, por un lado, el hecho de que alguien tome esta determinación, pero por otro lado, al final de este proceso uno tiene que llevar una ofrenda de perdón por haberse prohibido disfrutar de ciertas cosas. Y esto no puede ser para siempre, tiene un límite que es 30 días. O sea, tenés que tener un límite que te permita aprender a controlar tu accionar en las cosas. O sea, en algún momento el aprendizaje tiene que surtir efecto. No puede ser para siempre la anulación porque no lo puedo controlar. ¿Ok? Ese es más o menos el contexto de las leyes del Nasir. Entonces, esta ley del Nazir o del Nazareo Rabino lo conlleva a uno a lo espiritual, apartarse de lo placentero para redescubrir lo esencial y conectar con lo espiritual, Rabino. Por ahí va entonces la... Sí, pero al mismo tiempo uno tiene que saber que tiene que aprender a controlar su cotidianidad mundana. Digamos que no puede vivir siempre en el limbo de la espiritualidad, porque hay que salir a la calle, porque hay que vincularse con otras personas, porque hay que vincularse con las cosas materiales del mundo y aprender a ser nosotros los que las dominemos a ellas y no ellas las que nos dominen a nosotros. Perfecto, muy bien dicho, Rabino. Me gusta mucho eso. Bien, la siguiente parte habla de esto que es muy conocido, la bendición sacerdotal, Rabino. El Sí. Birkat Kohanim. Es muy bonita la oración, Rabino. No sé si hay algo detrás de esta oración o cómo entenderla, Rabino. Si cada palabra tiene algún significado en particular, porque los versículos 24, 25 y 26 del capítulo 6, se la pide Dios a los sacerdotes para que se lo digan a sus hijos. Pero es lo mismo decirla en hebreo que decirla en español, Rabino, o tiene algún significado en especial. Bueno, esta oración tiene varios significados. Originalmente, como bien dijiste vos, y expresa la Torá, es la bendición que los Kohanim, los sacerdotes, emitían sobre el pueblo, ¿sí? Que así fue históricamente y todavía así sigue siendo hasta el día de hoy. En distintos momentos del año se realiza en muchas sinagogas esta bendición de parte de aquellos que son Cohen en la comunidad para que bendigan al resto de la comunidad. Eh, Eso, por un lado. Sí, obviamente la bendición tiene un peso específico muy, muy grande. No me quiero detener específicamente en cada palabra porque nos llevaría bastante tiempo, pero esto ha dejado una enseñanza en la tradición judía que es muy importante y que todavía impacta hasta el día de hoy, que es que cualquier persona puede bendecir a alguien. Porque todos somos posibles canales de Dios para dar bendición, ¿sí? En la tradición judía no es que la persona bendice, sino que la persona es un canal para que alguien reciba la bendición de Dios, ¿sí? Y esto se tradujo hoy en día a que esta oración todos los padres la decimos a nuestros hijos en Shabbat, bendecimos a nuestros hijos, con algunos agregados previos que tienen que ver con la historia propia del judaísmo, pero la oración es la misma en esencia, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con un deseo de que la presencia divina esté en vos, de que puedas sentir a Dios en tu vida, ¿no? Muy resumido, muy, muy someramente, el mensaje final de la bendición es esta, ¿no? Que puedas tener presencia divina en tu vida. Mm. Sí, Hacia ahí va. muy interesante la oración, Rabino. El Eterno te bendiga y te guarde. Haga el Eterno resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Alce el Eterno su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Así Sí, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Dios, ¿verdad? Es decir, no es sí. el pastor o el rabino el que va a bendecir, sino que es Dios. Está diciendo, Dios bendice. Dios bendice a través de alguien que ejecuta esa bendición en palabras o en hechos, digamos. Pero Dios bendice.
Y en este caso, los padres, como dice usted, Rabino, en Shabbat se lo dicen a sus hijos, se lo dicen, en este caso, en los países latinoamericanos, Rabino, se lo dicen en hebreo o en español. ¿Es lo mismo o tiene algún significado? Eh, yo particularmente siempre las bendiciones las digo en hebreo. Puede llegar a haber alguien que por ahí no tenga cierta fluidez con el hebreo y las diga en español, pero la, la tendencia es que incluso aunque uno no sea muy fluido en hebreo, pueda aprenderse las bendiciones, que en general suelen ser bastante cortas, o incluso las pueda leer en fonética para decirlas en su idioma original. Sí, interesante. Bueno, la siguiente parte, Rabino, tiene que ver con las ofrendas de los príncipes de las 12 tribus, Rabino. Esta Los es la do- parte que hace que Nassau sea tan larga. sí, sí, porque al leerla, Rabino comienza diciendo Rubén y luego Judá y Y siempre todo, repite lo mismo. y repite lo mismo ofrecieron los 12, Rabino, y al final, Sí, exactamente lo mismo. ¿por Hay un qué? muy lindo mensaje en esto, que a Ajá, veces parece agotador cuando uno lee la Torá, pero el mensaje final es muy lindo. Primero, dos cosas que creo que son las más interesantes, ¿no? Eh, Primero, el tema de saber que cada uno tiene que hacer su ofrenda individual, aunque sea igual a la del otro. ok, Muchas veces en nuestra vida decimos, bueno, total, ya lo hizo otro, ¿para qué lo voy a repetir yo? No, no. La importancia de que cada uno haga lo suyo es muy grande. No, no es, bueno, total, ya lo hizo otro, yo me desentiendo. ¿Sí? Y después el hecho de que la Torá misma le da justamente a cada individualidad, a pesar de que sea lo mismo, su propio valor. No es que la Torá dice, bueno, y las 12 tribus hicieron cada una esta ofrenda. No, no, las menciona todas aunque sean iguales. sí, es ¿No? verdad, Por eso digo, puede ser un poco cansador, pero desde un punto de vista espiritual es muy importante. Saber que cada uno tiene su propia individualidad y su propia identidad para Dios, a pesar de que haga lo mismo que otros. es verdad. ¿Sí? Eso Entonces, creo que es un buen mensaje en ese sentido. sí, porque a pesar de ser idénticas, la Torá repite cada una individualmente, destacando el valor único de cada líder y de cada tribu. Pudo haberlo resumido cada una entre Sí, pero no, por eso es que se ve larga la parashá, porque al leer lo que cada uno entregó, se va repitiendo exactamente lo mismo. Y qué bueno lo que usted menciona de que cada uno cuenta, lo que cada uno lo da de corazón y sirve, o sea, para Dios cuenta, ¿verdad? Para sí. cualquiera puede decir, ah, no, sí, ¿para qué si alguien más lo hizo? No, para Dios cuenta lo que cada uno hace, ¿verdad, Rabino? Bueno, para ir cerrando, Nazó, Rabino, la pureza y en el orden, el campamento tenía que ver con que Dios estaba al centro de todos ellos, Rabino. Por lo tanto, el campamento debería tener un tipo de orden y pureza, ¿verdad? Y esto es lo que nos lleva a la Nazó, ¿verdad? Nuestro entorno físico y espiritual tiene que ver con la conexión de lo sagrado, ¿no? Tenemos que tener a Dios presente, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Lo mismo el orden y la limpieza, ¿verdad? Reflejan lo divino, Rabino. Por ahí tendríamos que ir cerrando o el mensaje central de Nazor, Rabino. Sí, yo creo que esta para allá habla mucho de la individualidad en lo colectivo, Sí, ¿no? Eh, Tener cuidado de cómo te comportás en determinados lugares. A veces quizás es necesario salir para preservar el bien común y luego volver, ¿no? sí, En los vínculos de pareja también a veces es necesario poner una pausa, hacer una evaluación y volver a empezar para no expandir y ni acrecentar determinados conflictos, ¿sí? En el vínculo grupal es necesario también saber controlarnos a nosotros mismos, que ahí entra la ley del nacir, ¿no? Pero aprender de ese autocontrol para después volcarlo en el mundo cotidiano y en nuestras relaciones. Y saber que cada cosa que nosotros podemos hacer es única, aunque parezca igual a la de los demás, ¿no? Cada uno tiene un valor
intrínseco, único, que no puede ser reemplazado por otro, aunque parezca que el otro está haciendo lo mismo. Creo que ese sería como el gran resumen de esta para allá, ¿no? Exactamente. Cada uno sirve a Dios desde su individualidad, pero también en lo colectivo, ¿no? Por supuesto. Rescatar cada uno de esos. Interesante, Rabino. Vimos varias cosas en esta parashá Nassau que creo que para tener el contexto nos sirve mucho también. Muchas gracias, Rabino. Nos vemos en la próxima parashá. Gracias a ti, Rudy, gracias a los que nos siguen semana a semana. Shalom para todos. Saludos a todos. Hasta luego.